¿Qué tal, amigos de Comunicación para el Bienestar? Un gusto estar con ustedes de nueva cuenta en esta semana y desde luego para abordar un tema que creo yo que es de primordial importancia, el tema de la salud. Y para ello, bueno, les presento a mis compañeras, Claudia Pérez Flores. Hola José Luis, hola Ivette, buenas tardes. Hola. Y Ivette Serna. Hola a todos. El tema de la salud, bueno, no es un tema menor, sobre todo pues en este año y medio, 2 años, en donde ya llevamos en una crisis justamente sanitaria, una crisis de salud. Y eso creo que nos pone a reflexionar acerca de las diferentes implicaciones desde los diferentes ámbitos, desde las cuales podemos ir abordando y podemos ir desde luego retomando el tema de la salud para poder vincularla, ¿por qué no?, con el tema del bienestar, como ha sido el interés aquí en estos podcasts. Pero un primer acercamiento al concepto de salud, ¿cuál podría ser? Es decir, hay diferentes perspectivas, diferentes conceptos, pero bueno, ¿cuál podrían rescatar ustedes? Clau. ¿Qué es salud para ti? Salud para mí creo que va más allá de lo que comúnmente decimos y que cuando se nos cuestiona justamente qué es la salud, muchas veces decimos la ausencia de alguna enfermedad. Y no, o sea, evidentemente no, la salud en realidad es parte del bienestar del ser humano y es una parte integral del ser humano. Y yo me atrevería a decir que es una de las más importantes aspectos o rubros de la vida, porque lo hemos visto que sin salud pues no podremos realizar otras actividades, ¿no? O sea, entonces creo que la salud es el principal pilar, así lo definiría, y que no es estar a ausencia de enfermedad, ¿no? Así lo definiría en este primer momento. Además de ausencia de enfermedades, para tener una perspectiva o una otra perspectiva acerca de salud, ¿qué podrías agregar a este concepto de salud? Bueno, como lo revisamos hace un momento, la Organización Mundial de la Salud justamente menciona lo que dice Claudia. La salud es un estado de ausencia de enfermedad, pero no solo eso, sino que es un estado más bien de bienestar total, ¿no? En la persona, que tiene que ver con el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar psicológico. Yo agregaría el bienestar medioambiental. La ONU creo que retoma el social. Es decir, creo que el concepto de salud es un aspecto holístico del ser humano, es decir, que nos engloba como personas, pero también nos engloba como parte de la comunidad en la que estamos conviviendo. Y ya en esos aspectos, bueno, la salud también tendría que ser o es un derecho fundamental de la persona y una condición necesaria para su total desarrollo. Claro, creo que ponen ahí el dedo sobre la llaga, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la salud, lo común es que se piense justamente en enfermedades o en no enfermedades, etcétera, pero en realidad pues hay otra perspectiva, como lo comentabas, holística, que bueno, es bien curioso cómo la Organización Mundial de la Salud ya lo plantea desde 1940 y tantos, el concepto de bienestar, ya lo integra a la parte de la salud, en estos 3 o 4 rubros que has comentado, no nada más el biológico o el físico, sino además el psicológico. Nada más que acá el bienestar, y es es el problema de los conceptos a veces polisémicos como el de bienestar. Nada más que la ONU lo retoma como hacen creo que muchos centros más de desarrollo espiritual o emocional o mental, retoman el aspecto bienestar desde ese sentido, ¿no? No un poquito alejado quizá desde cómo nosotros estamos comprendiendo acá el bienestar. Y eso sí genera un problema porque bueno, el bienestar no tiene que ver nada más con esta parte, digamos, digamos un equilibrio cuerpo-mente o cuerpo-cerebro, ¿no?
sino que tiene que ver ya con temas de la política pública, de la visión de gobiernos, de los sistemas económicos. Hemos hablado aquí del trabajo, de la educación, que también impactan en la salud, y ese es como nosotros vemos más el tema del bienestar y su impacto en la salud. Y justamente para empezar a problematizar el tema de la salud, pues está consagrado en la Constitución, en el artículo 4, si no mal recuerdo, que sí, dice que todo habitante de México o todo mexicano tiene derecho a la protección a la salud, pero eso ¿en qué se traduce? ¿En qué se estaría traduciendo? En ser incorporado a los sistemas de salud, a los sistemas de salud pública, en ese caso Seguro Social, y ya no hay Seguro Popular, pero bueno, hay otros sistemas, pero eso choca ya con la realidad, ese artículo 4 constitucional, con el tema del acceso a la salud, cuando vemos que según la estadística, por ejemplo, se redujo el acceso a la salud del 2010, estaba en el 33% de acceso a la salud, y hoy tenemos el 28%. Sí, 35.7 millones que están en acceso a la salud. Es decir, hay como hay como gente que no tiene acceso a la salud, Hay 35.7 millones de personas que no tienen acceso a la salud. Y eso choca pues con el índice de pobreza, con las condiciones de pobreza, y el 40% de los mexicanos que viven en una situación de pobreza. ¿Qué lectura le podemos dar a esos números? Esa cuestión básica, ¿no? Que es el tener acceso, el tener la posibilidad de, si estás enfermo, si tienes algún padecimiento o algo por el estilo, no tengas algún lugar a donde acudir, que lo ideal, bueno, estaría como en la prevención, ¿no? Pero bueno, sí. En el caso de que ya estés enfermo y de que quieras acudir a alguna clínica, bueno, estos números, ¿qué nos dicen? Esos números de acceso a la salud. Pienso que tiene varias lecturas, ¿no? Una de ellas es justo la que mencionas, en donde dices que muchos de los mexicanos asistimos a un centro de salud, a un sistema de salud, justo cuando ya estamos enfermos, o sea, y que tiene que ver con esta parte de la prevención. Una de estas aristas, porque sin duda el tema es inmenso y tiene diferentes vertientes, pero yo creo que también la situaría en estas formas en las que hemos encontrado posiblemente alternativas, ¿no? En estas farmacias que se han establecido, ¿no? De diferentes marcas, ¿no? Y que ellos mismos dan consulta, ¿no? Una consulta alterna. Eso no quiere decir que se resuelva el problema, eso no quiere decir que los mexicanos no vayan o van al hospital ya cuando se sienten mal, pero creo que también mucho la tendencia en los últimos años es que se va o se asiste a estos lugares justamente a veces por tiempo, a veces por no tener esa afiliación al Seguro Social. Y a lo mejor también, y no sé si ahí mismo pues se lleve a cabo una estadística, ¿no? De cuántas personas atienden este tipo de farmacias, farmacia hospital, ¿no? Hablando como de una primera línea, un primer acercamiento que tiene el ciudadano o la persona con la parte de la salud, ¿no? Entiendo que posiblemente a veces en temas más graves, por así decirlo, o de especializados, pues la gente sí va al hospital. Obviamente la gente que tiene acceso al seguro social, o al ISSSTE, o al IMSS, etcétera. Entonces creo que en este número que tú nos muestras del 37%, pues también tendríamos que incluso sumar a estas personas, ¿no? Que digo, es un dato interesante que nos muestras, pero ¿qué está pasando en realidad, no? O sea, ¿por qué también hay este dato? Esa es una vertiente nada más, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué las personas, qué está pasando en realidad? ¿Por qué las personas están, desde la política pública, por ejemplo, por qué ese rezago también, ¿no? O sea, y lo vimos en pandemia también mucho, ¿no? La falta de equipo, la falta de infraestructura, etcétera. Entonces,
El problema sin duda es mucho más complejo. Bueno, falta el dato cualitativo, Ajá. digamos, lo que el ciudadano percibe con respecto a la calidad de la salud que se le está brindando, ¿no? Ujú. Pero ¿qué te dicen estos números con respecto al acceso a la salud que tiene el mexicano? Creo que aquí, en los datos que tú nos das, es preciso como distinguir tres cosas. La primera es que, bueno, la Constitución son ideales que están plasmados para dirigir el futuro ideal de una nación ideal. El tema con la Constitución es que luego cada artículo tiene unas reglas de operación. Y esas reglas de operación, digamos, es la letra chiquita del contrato de la Constitución que no se nos dicen, que no conocemos y que difícilmente entendemos, ¿no? A veces. Y estas reglas son las que nos dicen quién se puede estar inscrito en un sistema de salud, quién no, en qué tipo de sistema, bajo qué modalidad, etcétera, ¿no? Ahí está como, digamos, la discriminación a la hora de bajar este derecho constitucional y derecho humano a la operatividad de la política pública. La otra, tú decías, yo distinguiría entre el acceso a la salud y estar inscrito en una institución de salud, que para mí serían dos cosas diferentes. Estar inscrito en una institución de salud, como lo decía ahorita, más que un derecho constitucional, ya operativamente es un derecho laboral, porque quienes estén inscritos en una institución de salud son aquellos que trabajan, ¿no? Trabajas en una empresa privada, bueno, entonces la empresa paga tus cuotas obrero patronales y tú tienes derecho a asistir al Instituto Mexicano de Seguro Social. Si trabajas para el Estado, entonces el Estado es el que te brinda este servicio a partir de el Instituto de Seguridad Social para la salud de los trabajadores del Estado. Todos los que no estamos dentro de estas lógicas laborales, no tenemos acceso a este derecho laboral, aunque sea muy constitucional y muy universal y muy todo lo que sea. Entonces, el estar inscrito en una institución de salud es un derecho laboral en este país. El otro sería el acceso a la salud. ¿Qué tanto todos los habitantes de este país podemos acceder a la salud? Pero no nada más que tengamos un médico cerca y tengamos la posibilidad de pagarle, o que tengamos un centro de salud, o etcétera. No, o sea, más allá de las instituciones de salud o de la medicina tradicional, el acceso a la salud yo lo entendería más como, por ejemplo, si yo vengo 2 horas de camino en el transporte público, evidentemente mi acceso a la salud está siendo mermado, ¿no? Eso me está generando un problema, ¿no? Si vivo en un pueblo pequeño, como lo comentaba en un artículo hace un par de semanas, donde hay una termoeléctrica gigante cuya contaminación nos está llenando de cáncer, nos está quitando las fuentes de alimentación, nos está contaminando el agua, eso ya no es acceso a la salud, está contaminando nuestros suelos y ya no es posible el bienestar o vivir con niveles óptimos de bienestar en ese lugar. Entonces mi acceso a la salud está siendo mermada y además por operaciones de Estado. ¿Sí me explico? Entonces, siempre en la operatividad es cuando estas lógicas entre lo ideal y lo sistemático chocan y se enfrentan, ¿no? Y entonces ya la cosa no parece tan saludable en esa relación. Y creo que lo tenemos muy, muy claro con respecto a esta pandemia, que el acceso a la salud, bueno, pues no nada más pasa por lo que se entiende tradicionalmente como salud, por así decirlo. Es decir, ¿qué pasa cuando el agua se convierte en un factor fundamental para el control, ¿no? de COVID? Lávese las manos, el gel antibacterial. ¿Y qué pasa, no? Si estoy en una comunidad en donde no hay acceso al agua, ¿no? ¿Qué pasa si me cuesta cierta cantidad de dinero el comprar mi gel, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el acceso a la salud, como bien lo comentas, bueno, pues conlleva otros factores que tienen que ver con lo que decía hace ratito, con la pobreza, con la infraestructura, desde luego. Y hay algo que me llama la atención con respecto a lo que comentabas hace ratito. Y bueno,
pongo sobre la mesa también el tema de cómo la salud también entra como en esta dinámica de mercado. Cuando hablábamos de trabajo, hablábamos justamente de cómo el trabajo, bueno, pues llega a traducirse en salario y después en consumo, y de ahí como en un sentido de éxito, y la educación también entra ahí en un sentido del mercado, las escuelas privadas. En la mañana checábamos unas estadísticas justamente, ¿no?, de la cantidad tan grande pues de niños que van a escuelas privadas. ¿Y qué pasa con la salud, no? Es decir, ¿qué pasa cuando hay todo un mercado, por así decirlo? Y aquí hay para todo, ¿eh? Es decir, hablas de estas, no sé cómo llamarle, consultorios, etcétera, cadenas que están lucrando con la salud de la gente, pero también hay otras opciones, desde luego el Hospital Ángeles, etcétera. Es decir, hay otros, aquí hay para todo, ¿no? Es decir, Sí, pero la salud entra también en esta dinámica de mercado, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué lectura le podemos dar? Porque ahí sí hay una gran diferencia, ¿no?, entre Dr. Simi y Hospital Ángeles, pero ¿qué lectura le podemos dar? Digo, más allá de que sí pueden brindarte como ese primer auxilio y ese primer, pero bueno, ¿y qué lectura le podemos dar? Bueno, yo no condenaría, en primer lugar, yo no condenaría el servicio privado de estos, o la oferta privada de los servicios de salud, ¿no? Creo que contar con la oferta privada, tanto de servicios de salud como servicios de educación o cualquier otro servicio, forma parte de las libertades que se necesitan para desarrollar el bienestar. Creo que aquí el punto sería, o el problema radica cuando la persona ya no tiene más opciones que acudir a un centro privado. Es decir, que el Estado no le garantice un acceso gratuito a servicios médicos. No voy a decir salud porque salud es todo, voy a decir servicios médicos, ¿no? De los servicios médicos. Donde entonces, si tú tienes esas posibilidades, tú tengas la libertad en el ejercicio del bienestar, tengas la libertad de elegir si vas con el privado, si vas con el gratuito, si vas con el homeópata, si vas con la medicina tradicional, ¿sí me explico? Esa es parte como del ejercicio de la libertad. Tener todas estas posibilidades, tener las opciones y tener la libertad de elegir. El problema es cuando no tenemos estas opciones y nuestras libertades están coartadas, y además pues el acceso a los servicios médicos también se limita porque ir, aunque sea al Dr. Simi, que acá en México es una cadena de medicina genérica que da consulta alterna, pues también implica un gasto, ¿no? Un gasto familiar donde estamos hablando en un país, tú decías el 40% de pobres, pero en realidad van 60, casi 70 millones, traducido a millones, de pobres. Entonces, sí estamos hablando de un problema grave en el acceso a los servicios médicos, ¿no? Sí, una enfermedad como COVID que amerita un internamiento, por así decirlo. ¿Cuánto te cuesta, ¿no?, ya en términos de internar ya en una clínica, aislarte, etcétera? Es decir, todo lo que conlleva, ¿no? Es tremendamente caro, ¿no? Entonces, sí, son como muchas implicaciones, y termina justamente entrando este tema, el tema de la salud, en esa dinámica del mercado, pues. Es decir, no solamente tiene que ver con esta cuestión de tener esas libertades, esa opción y esa posibilidad, ¿no? Me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Lo malo es cuando ya lo traduces a la realidad, cuando se traduce ya en una gran diferenciación social, en donde puedes percatarte que esos 60 millones de personas que viven en algún tipo de situación de pobreza, pues difícilmente, ¿no?, están en posibilidad de pagar este tipo de terapias. Que ahora yo
diría otra cosa y pondría el punto sobre la mesa. O sea, tener acceso a los servicios médicos no significa tener acceso a la salud o tener garantizada la salud. Claro. O sea, creo que sí estamos hablando de dos conceptos diferentes, ¿no? Que quizá en la operatividad o en la cotidianidad, pues ya el ingreso a una institución de salud, de servicios médicos, es lo que habitualmente creemos que es la salud, pero en realidad no es cierto. Y diciendo, sí, regresando al tema de la pandemia, muchas personas que no enfermaron por COVID, enfermaron de depresión, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ahorita estamos hablando del acceso a la medicina del cuerpo, pero ¿y el acceso a la medicina de la mente? Y el acceso a la medicina de los dientes, ¿no? Y el acceso a otro tipo de medicinas. Digo, la salud es integral, pues sería como muy limitado nada más como estacionarlo en una institución de salud médica física, ¿no? Digamos. Sí, sin duda estoy de acuerdo con Ivette, porque la parte de la salud también tiene que ver justamente con las etapas también del ser humano, ¿no? O sea, desde la gestación incluso, ¿no? Y desde los cuidados, ¿no? Que la madre pues tiene con el hijo, etcétera. Pero que se vuelve bien complejo justamente ante contextos tan adversos como la COVID, ¿no? En donde vimos que al momento de atender, o sea, como que todo el sistema de salud se volcó hacia la mirada de COVID, y no era para menos también, eso se entiende, pero entonces también se desatendieron otras cuestiones que ya veníamos como con estas problemáticas, ¿no? Como quimioterapias, cáncer, etcétera, falta de medicamentos, incluso como la atención de primer nivel, como así le llaman, ¿no? Sí. Que es como esta parte rutinaria, ¿no? Que tienes que hacerte el chequeo, etcétera, entonces como que se detuvieron, y que eso también nos deja, dentro de todos los efectos que hemos venido viendo del post-COVID, entre comillas, porque esto no se termina, pues justamente vemos que hay un rezago, o un rezago, ¿no? En la atención médica del primer nivel de intervención, por así llamarlo. Y entonces ahorita se acumula, ¿no? O sea, lo COVID más todo lo que venimos haciendo. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con Ivette en el sentido de que también tiene que ver con, pues, la parte de la alimentaria, ¿no? O sea, creo que también es bien importante la alimentación para una buena salud. O sea, no hablando ya de los sistemas de salud, sino de los hábitos alimenticios que como mexicanos, pues bueno, tenemos o vamos construyendo, y que son bien importantes para garantizar la salud, ¿no? Pero es bien complejo porque considerando que tenemos este volumen de personas de 60 millones, ¿no? De pobres, ¿sí estoy bien en el dato? 60%, perdón, aproximado, que a veces pues ni siquiera pueden hacer como los 3 o 4 alimentos al día, ¿no? Entonces se vuelve muy, muy complejo. Ahora, si eso no lo tenemos garantizado como la alimentación, pues eso merma también en la parte de la salud mental, que aquí voy a hacer otro paréntesis, porque creo que si algo también nos dejó esta pandemia fue el atender a esta parte de la salud mental como algo prioritario, ¿no? Tomando en cuenta que en México, incluso culturalmente hablando, pues como que la salud mental se tiene muy abandonada, como es algo como, incluso lo hemos escuchado, ¿para qué vas al psicólogo? Y perdonen las expresiones, pero es, ¿para qué vas al psicólogo? ¿Estás mal? ¿Estás loco? O sea, se relaciona con eso, cuando en realidad la salud mental es también sumamente valiosa, pero no lo tenemos como algo, así como vamos al dentista, o en teoría tendríamos que ir al dentista una vez o 2, 3 veces al año para nuestro bienestar, para nuestra salud misma, pues también yo creo que la parte mental tendría que ser también bien importante, hablando de una salud integral de la persona, ¿no? Que no nada más es alimentación, salud mental, y bueno, ahorita les digo otra, pero creo que también la parte de dormir es parte integral de la salud, ¿no? Entonces hay importantísima, ¿no? Hay un par de clínicas de trastornos del sueño aquí en la Ciudad de México simplemente.
Y entonces se abre este abanico, ¿no? O sea, no es nada más, una parte es la institucional, que muy bien lo describían ustedes, pero otra parte es la parte ya como persona, como individuo, y después cómo va permeando hacia lo social, ¿no? O sea, pero como individuo, bueno, pues resumiendo, pues hábitos alimenticios, la salud mental, esta parte de dormir también, y el ejercicio, ¿no? Yo creo que también es como dentro de lo que han determinado que te mantiene sano. Y entonces, ¿cómo hacemos este equilibrio de entre alimentación, salud mental, ejercicio, dormir bien, que sería como una base para el bienestar y para la salud, ¿no? De un individuo? Entonces se vuelve bien interesante este entramado, ¿no? Pues poco a poco vamos como integrando más elementos como para tener esta perspectiva más integral, mucho más amplia de lo que es la salud. Pero se puede ser saludable en este entorno en el que vivimos, incluso en ese sistema, en este modo de vida que de repente llevamos, en el que tenemos que atravesar grandes distancias, ¿sí? Y vivimos un ritmo de vida, hablábamos justamente el otro día de la velocidad, ¿no? De repente sí, todo ocurre muy, muy rápido. Qué tan viable, ¿no? es la preservación de la salud en estos entornos tan contemporáneos, posmodernos, actuales. Yo creo que se puede tratar de ser saludable. Digo, el estado óptimo de la salud no sé si se pueda lograr debido a que hay cosas que no están en nuestro control, en el control de la voluntad humana, ¿no? Incluso, por ejemplo, decía Clau, ¿no? Nos dice, no, bueno, en la época de COVID, cuida tu alimentación, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo le haces, por ejemplo, cuando el jitomate está a 36 pesos, ¿no? ¿Cómo comes frutas y verduras? Si ahorita en épocas decembrinas, por ejemplo, el kilo de mandarinas está carísimo, ¿no? Vitamina C, ¿cómo le haces? ¿Cómo? Ahí es donde pues digo que a veces falta sensibilidad por parte de los gobiernos cuando hacen estas campañas de cuidado a la salud, ¿no? Lávate las manos. Cuando hay municipios como en Ixtapaluca, por ejemplo, donde llevamos 5 meses sin servicio de agua potable, ¿no? ¿Cómo le dices, aliméntate bien si la cebolla es inaccesible, por ejemplo, ¿no? Ahí ya no digamos la proteína, la carne. Claro. Ahí faltan esas sensibilidades de los gobiernos a la hora de diseñar estas campañas que se ven muy bonitas en los pósters y se oyen muy bien en la radio y los spots de la tele están muy padres, pero que hay que ver a la realidad a la que se están dirigiendo, ¿no? Y por el otro lado, creo que Claudia toca un factor como medular, ¿no? Que tiene que ver con la voluntad de la persona de tratar de estar en un estado saludable, ¿no? Es decir, yo no sé si podamos ser saludables, pero creo que sí podemos tratar de equilibrar. Sí, exacto. De equilibrar con los recursos que tenemos, con las posibilidades que tenemos, dentro de las opciones que tenemos, sí tratar de ser saludables, ¿no? Y lo veíamos, porque así como la excusa puede ser que el jitomate sea inaccesible, pues la otra puede ser que muchas personas que sí lo pudieran costear, pues deciden mejor irse a la barbacoa a diario, ¿no? O a la birria, o irse a la tienda por unos chetos o por una coca en lugar de tomar agua, ¿no? Yo creo que la salud forma parte de esta libertad, pero también de la conciencia personal, ¿no? De la voluntad que uno tenga para ser saludable y no nada más como a llevar estas dietas exóticas o meterte a un gimnasio o nada, sino simplemente estar al pendiente de lo que te dice tu cuerpo y de lo que te dice tu mente, porque los pensamientos se enferman. Ahorita que estaba diciendo Claudia, hay que ir al psicólogo por lo menos una vez al año. Hay un área médica que es la medicina psicosomática,
que dicen que varias enfermedades físicas Claro. Primero fueron un pensamiento, ¿no? Un estado anímico, la depresión, la ansiedad, el estrés, que dicen que es la enfermedad de moda, pero en realidad el estrés no es una enfermedad, ¿no? Es un estado mental que te va a provocar muchas enfermedades, ¿no? Entonces, en la medida en que seamos un poco más conscientes de qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, qué es lo que nos está diciendo nuestra mente y qué es lo que nos está diciendo nuestro entorno, y con esos elementos tratar de tomar lo mejor posible para mi cuerpo, pues entonces ahí podría ser posible. ¿Qué tan importante es? Pues tan importante como la valoración del bienestar propio, ¿no? Yo creo que a nadie nos gusta estar enfermos, ¿no? Yo creo que a nadie nos gusta estar enfermos. Y parte fundamental precisamente de la salud y de lo que forman parte de todo esto que estamos diciendo ahorita, es la prevención, ¿no? Justamente la prevención. Y que eso a veces no atraviesa nada más por cuestiones monetarias, que posiblemente sí, pero no siempre atraviesa por cuestiones monetarias, ¿no? Porque hay personas con la capacidad monetaria, pero con la salud muy mermada, ¿no? Sí, la parte de prevención es bien, yo me atrevería a decir que es cultural, ¿no? Y creo que en México, no sé si en otro país, desconozco, pero en México tendemos eso, hasta que no me siento mal, pero verdaderamente mal, de que ya no aguanto el dolor, entonces es cuando voy al médico. Entiendo obviamente diferentes factores, pero, por ejemplo, en teoría, tendríamos que hacernos pues un chequeo anual, ¿no? De todo, ¿no? De lo que, chequeo de sangre, ¿no? Hacernos un chequeo de peso. O sea, como de todos nuestros chequeos generales, hacernos por lo menos una vez al año. Creo que eso nos ayudaría mucho a detectar, ¿no? Posibles enfermedades, ¿no? Pero no lo hacemos. Cuestiones hay varias, ¿no? Y hemos hablado aquí que eso sería lo ideal, pero no pasa así. Pero creo que eso nos ayudaría. La prevención tiene que ir siempre como es la antesala a muchas de las enfermedades. Y no lo vemos así. Entonces creo que también esta dinámica que mencionaba José Luis, como de esta velocidad en la que vivimos, ¿no? En donde el estrés está al 1000 por hora, ¿no? A través del tráfico, a través de las distancias a veces que recorremos, a través de incluso el fast food, ¿no? Que es la comida rápida, ¿no? Porque pues, es lo que me da tiempo de comer cuando estoy en la oficina, etcétera. Sí tendríamos que resignificarlo o darle un valor como un poco más sustantivo, porque al final estamos hablando del bienestar, ¿no? Y creo que las personas son lo más importante para las naciones, o debería ser lo más importante de las naciones. Y una sociedad enferma, pues también incluso lleva implícito más gastos, ¿no? Más gastos en atenciones también, desde, o sea, siento que es contraproducente, porque si tú tienes a un pueblo sano, pues incluso el acceso a los sistemas de salud, pues va a ser como, ¿cómo explicarlo? Es caro, para el Estado. Exacto, es caro tener una población enferma. Sí, ¿no? Claro. Sí, o sea, claro. Por eso a esa voy a la parte contraproducente, porque entonces si nos conviene más empezar a apostar por sociedades más sanas, en todos los sentidos, ¿no? Psicológico, alimentario, etcétera, que estar atendiendo y resolviendo más problemas de una sociedad enferma, ¿no? Entonces, pero, o sea, lo que creo que hemos ido haciendo en los últimos años es justamente atender, ¿no? Atender y resolver, y que tampoco está mal, porque hay que resolverlo. Pero vuelvo a lo mismo que en otros programas comentábamos, ¿no? No vamos como al fondo, o sea, cuál es la base, la infraestructura, desde las políticas públicas, para que justo esas políticas vayan encaminadas un poco más a resolver a profundidad estas problemáticas, y no nada más como que ahora vamos a ver cómo resolvemos otro problema, ¿no? Y algo que me llama la atención, y creo que a todos, es que justamente había como marchas en este periodo de pandemia. También ha habido hasta bloqueos, marchas de padres de familia que no tienen acceso a los medicamentos para los niños con cáncer, ¿no?
Entonces, no sé, como que el problema es enorme y tampoco me quiero desviar tanto, pero sí creo que tenemos que ir apostando otra vez desde política pública, pero que vaya enraizada y que justamente te permita pues tener o ir en una sociedad más saludable, ¿no? Ahora, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Como que en pandemia se hablaba mucho de la salud, ¿no? Ahorita ya un poco menos, ¿no? Entonces, o sea, como que dices, pues no, o sea, la salud es de siempre, y si no estamos bien, pues no vamos a desempeñar bien nuestras funciones, ¿no? Entonces, eso es algo muy peculiar, ¿no? Y bueno, México no es nada más como la parte urbana, esto que acabamos de decir, bueno, sí. tiene que ver con la parte un poquito más urbana, pero ¿qué pasa con las comunidades? Hablabas como de la cuestión personal, pero ¿qué pasa con la cuestión comunitaria, no? ¿Qué pasa con los pueblos originarios? ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con estos entornos rurales? Que muchas veces tienen que recurrir justamente a la medicina tradicional, que no es ni es malo ni es poca cosa, pues, pero que tampoco pues, satisface al 100% las necesidades de salud que estarían requiriendo esas comunidades, ¿no? ¿Qué pasa y qué lectura le podemos dar a lo que está sucediendo en las comunidades rurales con respecto a la salud? Sí. Yo primero, es claro que las comunidades rurales, no quisiera decir rurales como pensando nada más como en las cuestiones de campo y eso, sí, sino en general la provincia, todos aquellos municipios que no están en las 5 grandes ciudades de este país, sufren problemas de servicios de acceso médico, ¿no? Y generalmente la forma de atención pues es el médico del pueblo, y es lo más cercano, que, como decía Claudia, el acercamiento de primer nivel siempre es el médico particular, que es el médico del pueblo, ¿no? Y que sí, no tienen el acceso a estas atenciones de segundo o de tercer nivel, que el acceso es difícil, que a veces se tienen que pues llevar periodos de traslado muy grandes, sobre todo los pueblos originarios que viven en zonas muy apartadas de comunidades más grandes, para tener estos servicios, ¿no? Sí es un problema de injusticia social, sí es un problema de inequidad. El problema, yo no digo que yo voy a hacer aquí muy buena onda, y yo no digo que sea una falta de voluntad política. Voy a creer que no es una falta voy a creer que no es una falta de voluntad política, y le voy a echar la culpa a la fórmula, ¿no? Es decir, las fórmulas con las que se diseñan las políticas públicas es el problema. Cuando íbamos a hablar del tema del bienestar, tú sacaste el problema de Pareto, ¿no? La paradoja de Pareto, que decías, yo no puedo poner una política pública donde beneficia a 10 pero dañe 1. Si daño a 1, aunque esté beneficiándose 10, esa política ya no sirve, ¿no? Porque tengo que beneficiar a los mismos más otros. Las fórmulas de las políticas públicas funcionan así. Es decir, si tengo 10 pesos, los tengo que, haz de cuenta, es muy simple, ¿no? Es como tu monto sobre número de beneficiados, ¿no? Ese capital se tiene que invertir donde vas a tener el mayor número de beneficiados. Volvemos a la dinámica o a las lógicas de las mayorías, ¿no? Pero eso no es justicia social. Tan importante es una comunidad de 1000 personas como una comunidad de 20. Todas son vidas humanas, pero las fórmulas matemáticas y las fórmulas de política pública no saben de vidas humanas, no las entienden. Nosotros quisiéramos pensar que los que las diseñan sí lo hacen, pero quiero pensar, te digo que vengo muy buena onda hoy, que se pierden a lo mejor en estas evaluaciones, porque bueno, ellos tienen que dar resultados, ellos que tienen que hacer sus tablas evaluativas, tienen que ver, incrementar cada vez, ¿no? Esa es la lógica del desarrollo, incrementar cada vez el número de beneficiados y el número de beneficiados. Entonces, si yo invierto 5 millones al que me beneficia 10, o lo invierto...
Sí, también votos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Más que votos son recursos. Porque la forma en la que tú demuestres la optimización del uso del recurso, te dan más recursos. Si te dicen, te di 5 millones y beneficiaste a 10, pues para la otra mejor te voy a dar 2. Es un problema operativo, ¿no? Y eso es una maraña compleja de la burocracia, de cómo se ha diseñado las políticas y las formas en las que operan los dineros y los programas en este país. Y por el otro lado, yo diría que estas comunidades tienen dos cosas. Uno son saberes. Así es. Y otra cosa, yo lo diría, tienen todavía esta noción del tiempo, ¿no? Es decir, a ver, voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, en la cuestión de los saberes, estamos aquí hablando, por ejemplo, de cuida tu alimentación, duerme bien, haz ejercicio, etcétera. Pero en cuestiones de saberes, son cosas que nos decían en casa, creo que ya no se dicen, pero se decían, ¿no? Los alimentos son sagrados, o sea, quiere decir, sé consciente de lo que vas a comer, cómo te lo vas a comer y en el momento en el que te lo vas a comer, ¿no? El tema de la siesta, por ejemplo, ¿no? O sea, no era un tema de la flojera, sino que tu cuerpo necesita un periodo de reposo para hacer un proceso de digestión que te beneficie y luego no tengas gastritis, colitis, estreñimiento, etcétera, etcétera, un montón de cosas, ¿no? La otra, por ejemplo, es la relación social. O sea, el tema de la sobremesa es eso, justamente, ¿no? Es el momento de cómo estás charlando, cómo lo estás compartiendo, que tiene un impacto también en tu bienestar, no nada más físico, digamos, cuestiones digestivas o nutricionales, sino psicológico, ¿no? En ese momento la comida ya es algo simbólico, ya es un ritual. Y esos saberes y esos rituales los hemos perdido en las ciudades tan grandes, donde comemos mientras le doy una mordida a la hamburguesa y luego he escrito dos, y luego me tomo una coca y saco una copia, o voy por los niños rápido y de regreso me como cualquier cosa. ¿Sí me explico? O sea, esta parte de los saberes y de la revalorización del tiempo y cómo lo vamos organizando es parte también fundamental de la salud. Ya no entendido como los servicios médicos nada más, sino como eso que te va a dar el bienestar, ¿no? General. Claudia, ¿es viable utilizar esos saberes tradicionales hacia otros ámbitos? Sí, por supuesto, porque la verdad es que mucho de esta sabiduría, ¿no? de estos pueblos originarios o estas comunidades, pues han sido muy valiosos. De hecho, creo que mucho incluso de lo que de hábitos o costumbres, o sea, pues los traemos arraigados, ¿no? De nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? Incluso a veces al conversar decimos, mi abuelita me decía, ¿no? Que hiciera esto, ¿no? Porque es como esa tradición, ese legado también, y que bueno, ellos vivían en un momento posiblemente un poco más tranquilo, ¿no? De hecho, cuando nos desplazamos a una comunidad o cuando vamos a un pueblo originario, pues hasta vemos como que el tiempo se detuvo un poco, ¿no? Porque la dinámica también es como más tranquila, ¿no? O sea, la gente sí se toma como el tiempo para comer, como decía Ivette, ¿no? Para su siesta, o incluso todavía se dejan guiar mucho por el clima, ¿no? Entonces, ellos saben que si hay frío, pues se van a resguardar, etcétera. Pero la dinámica en las ciudades es diferente, pero no por eso quiere decir que no podamos rescatar como muchas de las cosas que posiblemente nos harían bastante bien, ¿no? Como dormir, ¿no? Las horas suficientes, porque eso obviamente restaura tu cuerpo, como los alimentos, ¿no? Que aquí en la ciudad, por ejemplo, pienso que estamos como más acostumbrados a los alimentos procesados, que también todo es todo un tema en esta parte de la alimentación y la salud. Y allá, bueno, pues todavía hay algunos aspectos, digo, no quiere decir que no existan los alimentos procesados también, por supuesto claro que existe, pero creo que aquí en la ciudad, pues esta misma dinámica, pues es como más rápido, ¿no? Calentar en el microondas, ¿no? Hacer una dinámica como más adecuada al tiempo, a nuestro tiempo,
pero que valdría la pena, ¿no? Porque no rescatar mucho de los pueblos o de las comunidades, como comer pues las verduras, ¿no? Lo verde, ¿no? O lo que está de temporada, porque eso al final hace bien, o sea, al final hace bien, y creo que hasta los mismos médicos te lo recomiendan, ¿no? Llevar una dieta balanceada, consumir, ¿no? Las frutas de temporada, que creo que eso ya lo comenté, y creo que, pues, ¿por qué no retomar esas cosas que son buenas, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, porque al final, pues es parte del bienestar, es parte de sentirte bien, y pues también no echar de lado los consejos que nos dan nuestros abuelos, ¿no? Que creo que son bien valiosos, ¿no? Algunos de ellos.